Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tenemos a Nico Manzano, director, y a Jesús Núñez, protagonista de la película Yo y las Bestias, que se acaba de estrenar en Venezuela, y dejemos que sean ellos quienes nos cuenten. Bienvenidos, ambos están en México. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar con el director. Nico, cuéntanos de Yo y las Bestias y quiero saber por qué yo primero que las bestias y no las bestias y yo. Una Ujú. curiosidad tonta, pero a lo mejor tiene algún significado. Sí, no es tonta, no es tonta. Cuando pensamos en el nombre de la película, pensamos que queríamos que sonara como el nombre de una banda, como una película musical. Entonces queríamos copiar como este modelo de Bob Marley and the Wailers, Lucky y Diana los Ross and the Supremes, te le cayó Ajá, la cédula. Lucky y los astrolabios, ¿no? Como que un poco como esa. Entonces, sobre todo porque Yo y las Bestias es una película que gira alrededor de un momento en la vida de Andrés Bravo, que es un músico venezolano, cuando deja de pertenecer a su banda Los Pijamistas y decide reconstruirse, decide formar un nuevo proyecto musical. Y en medio de este proceso creativo, también, bueno, un poco con la situación que se está viendo en el país en el 2016, decide, bueno, hacer su música él solo, producirla en casa y recibe la visita de dos entes enmascarados con túnicas amarillas que en la película se conocen como las bestias. Es una película que tiene un poco de ¿Esto está comedia. siendo una situación real? ¿Esto No, pasó así más o menos? O sea, bueno, recoge vivencias digamos, yo además como que, bueno, además de director, soy músico, entonces, bueno, desde los 15 años estoy en el mundo de la música. Obviamente recoge muchas vivencias de ese bagaje, pero sí es una historia que tiene tintes fantásticos, es decir, juega con cierto realismo, pero es un realismo mágico, ¿no? Entonces, estos seres que se le aparecen, bueno, son las bestias, entonces por eso yo creo que cuando la gente vea la película va a entender por qué el yo va por delante que las bestias, ¿no? Porque hay como un juego también, además del juego de que suene como el nombre de una banda, ¿no? ok. A ver, Jesús, cuéntame tu trabajo actoral. O sea, esto es algo distinto a todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Cómo te sentiste protagonizando el papel de Andrés Bravo? ¿Es que se llama? Me dijiste, ¿no? Andrés Bravo, sí. Ajá. Bueno, bien, muy bien. Sí, como el mood de la película es eh, súper particular. Era como muy distinto para mí y muy enriquecedor. El trabajo que hice fue siempre muy de la mano con Nico. Estuvimos como 5 meses en ensayos construyendo el personaje y construyendo. Nico me hablaba mucho tanto del personaje como de el tono de la película. Las referencias que yo tenía era para el personaje y para entender cómo era el tono de la película, cuál era el ritmo que tenía la película, porque tiene un ritmo muy particular. Trabajamos en función de eso. Es una película musical, la música es fundamental dentro de la película y yo tuve, por ejemplo, que aprender a tocar guitarra, que no tocaba guitarra, y el hermano del señor director, Max Manzano, fue mi profesor y estuvimos también trabajando mucho en esa parte para que lo que es lo técnico, por así decirlo, de tocar la guitarra, pudiera lograrlo de la mejor manera posible. Y bueno, ese instrumento me ayudó mucho, por supuesto, a lograr lo que se quería, que era tocar, pero más allá de tocar, me modificó mucho en cuanto al personaje. Me dio gestos, movimientos y un ritmo que, sin yo darme cuenta, fue propio de ese aprendizaje, de esa aproximación del instrumento. ¿Y tú alguna vez habías tocado guitarra, cuatro, algún instrumento de cuerdas? De cuerdas no. Yo tocaba teclado, pero nunca había tocado de cuerdas. Y bueno, fue, claro, como una carrera contra el tiempo porque no podía aprender en el tiempo que fuera, sino en los meses que teníamos antes del rodaje. Y bueno, fue un regalo también porque el acercarse a cualquier instrumento siempre es un regalo. Definitivamente sí.
Les voy a pedir que se queden con nosotros porque ahorita vamos a oír música, hablando de música justamente, y ya regresamos con ustedes. Ya venimos con Nico Manzano y Jesús Núñez de la película Yo y las Bestias. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Jesús Núñez, protagonista, y Nico Manzano, director de la película Yo y las Bestias. Entonces, estuvieron 5 meses en los ensayos, 5 meses les tomó hacer la película desde que empezaron el primer ensayo, Nico. Creo que fueron como unos 6 meses si contamos desde, creo que fue desde finales de enero hasta, sí, mediados de agosto que estuvimos ensayando y de ahí, claro, nosotros teníamos una versión del guión que se fue modificando también a través de los ensayos, ¿no? Nos importaba mucho también esta idea de tener muchos ensayos antes de rodar la película. Ensayamos al menos como 2 veces, 3 veces por semana. Y bueno, ya cuando eso estuviese fijado, también como que jugábamos y fijábamos, ¿no? Como que todos los días después de los ensayos se tachaba el guión, se cambiaban diálogos y también había como un interés porque el diálogo se sintiese mucho la naturaleza, ¿no? También del acento caraqueño, además como medio generacional también, ¿no? Entonces como siento que de alguna forma Jesús modificó, hizo esos diálogos como suyos también y se modificó y se fijó en el papel todas esas tropezones que tiene además el personaje, pero el personaje tiene una característica que a mí me gusta mucho. Un personaje que quizás su capacidad verbal no sea la mejor, pero cuando agarra una guitarra y toca una canción, redescubres un universo interno mucho Porque más ese es, grande de su lo que... ese es el lenguaje que mejor domina, Mm. la música. Exactamente, exactamente. Entonces ahí hay una relación entre su capacidad verbal y su capacidad musical, y verbal a través de la música, que es más, está más asentada, es decir, pasó por un tiempo, ¿no? De maduración el discurso que tiene. Y bueno, creo que Jesús, además de aprender a tocar guitarra, bueno, nos sorprendió a muchos con muchas cosas, ¿no? Hay una escena que puede ser una de mis favoritas de la película, donde Jesús toca el piano en el aire, pero realmente podemos, o sea, nosotros no vemos ningún teclado, ningún piano, pero el teclado se dibuja solamente porque la luz pasa entre sus dedos y es una película muy pictórica, O sea, pues que de también, verdad ¿no? es mágica, lo que dijiste es en serio, ¿no? Sí. A ver, Jesús, ¿es el papel más difícil que te ha tocado representar? Pues no sé si decir el más difícil, pero sí fue un papel súper complejo. Nunca lo vi como desde el nivel de dificultad porque lo disfruté como desde el principio. Sí fue un proceso en el que me entregué muchísimo y lo que sí es que ha sido el personaje más difícil de soltar, Ah, porque wow. siempre Cuando terminas un terminaste, quería proyecto, que siguiera. sí, terminas un proyecto y bueno, es como te despides del personaje, de todo ese viaje que viviste del personaje, y este ha sido el más difícil de despedir para mí. Mire, ¿cómo es Nico como director? Yo vi una película donde Penélope Cruz hace el papel de directora y es una tirana. ¿Nico es así? No, 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 no es ningún tirano. No, Nico, a ver, una de las grandes ventajas que tiene es que él sabía muy bien o tenía en su cabeza como muy claro lo que quería y fue construyendo en base a eso con el tiempo. Yo desde el día uno sentía mucha confianza. Yo cuando fui a hacer el casting, yo salí y cuando llegué a la casa me preguntaron, ¿cómo te fue? Y yo dije, yo no sé cómo me fue, pero yo sí sé que ahí había un director. Y eso a mí me dio mucha confianza, porque yo salí del casting y yo dije, no sé cómo me fue a mí, pero yo sé que quien está ahí va a hacer algo que va a quedar muy bien. Porque también, así como un director a veces puede darse cuenta si el actor le funciona o no, también el actor, cuando escucha las indicaciones y lo que dice el director, también sabes qué tan claro está, cómo transmite sus ideas, y yo me sentí en confianza y afortunadamente ya cuando quedé y empezamos a ensayar, creo que se hizo una química muy rápida. Ujú. ¿Y tú qué Entonces, sentiste, Nico? Perdón que te interrumpa porque ya sí, se sí, sí, sí. está acabando el Una, tiempo.
Mira, una responsabilidad tremenda porque empezamos los ensayos y hubo un día que yo lo recuerdo mucho, que fue la primera prueba de vestuario, ¿no? Y Jesús se fue dejando el pelo largo poco a poco. Y le probaron el vestuario y fue como el primer día que se ensayó con el vestuario, Jesús ya tenía el pelo largo y entró él, estamos ensayando en un sótano, entró él al sótano donde estábamos ensayando y yo no lo podía ni ver a la cara, yo sentía como si hubiese nacido, no sé, como si hubiese venido de un portal y llegó ahí y es como que qué Wow. responsabilidad tan grande porque está aquí, ¿no? Bueno, qué maravilla. Les deseo muchísimo éxito con la película. ¿Está en todo el país, en las carteleras de todo el país? O Sí, está... Ah, buenísimo. Yo y las bestias, no se la pierdan. Gracias a ambos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias, y bueno, Yo y las Bestias, asimismo, son las redes de la película y ahí pueden seguir viendo tanto en qué salas está y cualquier noticia que salga sobre la película. Excelente. Despedimos a Nico Manzano y Jesús Núñez de Yo y las Bestias. Vamos a identificar el circuito de ir música. Ya venimos.